Hay una razón por la que llegaste aquí, Dios quiere hablarte en este momento. Si alguna vez has sentido que tus palabras se pierden en el vacío, que tus peticiones no llegan a ninguna parte, o que por más que oras no ves resultados, este mensaje es urgente para ti. Quédate hasta el final porque voy a compartir contigo una verdad reveladora sobre la oración que podría ser la pieza que te falta para experimentar una conexión auténtica con Dios. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra un techo de bronce? ¿Como si hubiera una barrera invisible entre tus palabras y los oídos de Dios? Si es así, no estás solo. Millones de personas experimentan esta frustración espiritual sin entender por qué ocurre. Lo que estás a punto de descubrir podría ser incómodo al principio, pero te prometo que será liberador. Hay un tipo de oración que Dios deliberadamente no escucha, y es posible que sin saberlo la estés haciendo constantemente. No se trata de las palabras exactas que usas, sino de algo mucho más profundo relacionado con tu corazón y tu actitud interior. Durante siglos, creyentes sinceros han experimentado lo que parece ser el silencio divino. Han clamado, han suplicado, han negociado con Dios sin recibir respuesta aparente. La Biblia misma aborda este fenómeno, y nos ofrece claves sorprendentes sobre por qué ocurre y cómo podemos cambiar nuestra forma de comunicarnos con lo divino. Permíteme contarte una historia que ilustra perfectamente este punto. Hace algunos años, conocí a un hombre llamado Roberto. Era un líder respetado en su comunidad religiosa, conocido por sus largas y elocuentes oraciones. Cada día dedicaba horas a la oración, empleando un vocabulario espiritual impresionante y citando escrituras con perfecta precisión. Roberto sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Sin embargo, en privado me confesó algo devastador: llevo 20 años orando y siento que nunca he tenido una verdadera conversación con Dios. Es como si estuviera hablando con una pared. A pesar de su dedicación y conocimiento, sus oraciones parecían rebotar sin respuesta. ¿Qué estaba pasando realmente? Roberto estaba cayendo en una trampa espiritual tan sutil que muchos ni siquiera se dan cuenta cuando caen en ella. Estaba practicando exactamente el tipo de oración que Dios no escucha, y voy a revelarte de qué se trata en unos momentos. Pero primero, es importante entender algo fundamental sobre la oración. Contrario a lo que muchos piensan, la oración no es principalmente una lista de peticiones o un ritual religioso. En su esencia más pura, la oración es una conversación íntima entre un corazón humano y su Creador. Es comunicación bidireccional basada en una relación auténtica. Cuando comprendemos esto, empezamos a entender por qué ciertas oraciones no llegan a su destino. No es porque Dios no pueda escucharlas, sino porque hay algo en ellas que contradice la naturaleza misma de lo que la oración debería ser. En la Biblia encontramos varios pasajes que hablan explícitamente sobre oraciones que Dios no escucha. Uno de los más reveladores está en Isaías 59, 1-2, donde dice: «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír». Este pasaje nos da la primera pista crucial: hay una conexión directa entre nuestra condición espiritual interior y la efectividad de nuestras oraciones. No se trata de una técnica incorrecta o palabras inadecuadas, sino de un problema de separación espiritual. Ahora, vamos a explorar específicamente los tipos de oraciones que Dios no escucha, y te invito a examinar honestamente si alguna de ellas caracteriza tu vida de oración. Primero, la oración hipócrita. En Mateo 6:5, Jesús advierte sobre aquellos que oran para ser vistos por los hombres, diciendo: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres». La hipocresía ocurre cuando nuestras palabras no coinciden con nuestro corazón, cuando oramos una cosa pero vivimos otra completamente diferente. Es como si intentáramos engañar a Dios con nuestras palabras mientras nuestras acciones y pensamientos reales van en dirección opuesta. ¿Alguna vez te has encontrado orando frases bonitas y espirituales mientras tu mente estaba realmente en otro lugar? ¿O pidiendo a Dios que cambie situaciones mientras te niegas a hacer los cambios que están en tu poder? Esta desconexión entre palabras y realidad interior es una forma de hipocresía que bloquea nuestras oraciones. Segundo, la oración egocéntrica.
Santiago 4:3 es brutalmente honesto cuando dice, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nuestras oraciones se centran exclusivamente en lo que queremos, en nuestros deseos y ambiciones, sin ninguna consideración por los propósitos divinos o el bienestar de los demás. Son oraciones que tratan a Dios como un genio de la lámpara cuya única función es satisfacer nuestros deseos. ¿Has notado que la mayoría de tus oraciones comienzan con yo quiero, yo necesito, dame? Cuando nuestras peticiones están motivadas principalmente por la satisfacción de deseos egoístas, no estamos realmente buscando una relación con Dios, sino utilizándolo como medio para nuestros fines. Tercero, la oración sin fe. Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La oración sin fe es quizás una de las contradicciones más grandes en la vida espiritual. Pronunciamos palabras dirigidas a alguien en quien, en ese momento, no confiamos realmente. Oramos como quien lanza una moneda a una fuente de deseos, sin verdadera expectativa de que alguien está escuchando o puede responder. ¿Te has sorprendido alguna vez orando por si acaso? ¿O has terminado tus oraciones con un suspiro de duda, pensando en tu interior probablemente nada cambiará? Cuando oramos sin fe genuina, nuestras palabras carecen del poder de la convicción y la confianza que caracterizan a la verdadera comunicación con lo divino. Cuarto, la oración desde un corazón que alberga rencor. En Marcos 11:25, Jesús establece una conexión directa entre el perdón y la efectividad de la oración, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto es particularmente revelador. El resentimiento, la amargura y la falta de perdón crean una barrera espiritual que impide que nuestras oraciones sean efectivas. Es como intentar transmitir un mensaje a través de un canal obstruido. ¿Hay alguien en tu vida a quien te niegas a perdonar? ¿Alguna herida del pasado que sigues revisitando con amargura? Ese rencor podría estar saboteando tu vida de oración sin que te des cuenta. Quinto, la oración ritual vacía. En Mateo 6:7, Jesús advierte, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Las oraciones que se han convertido en fórmulas vacías, repetidas mecánicamente sin involucrar el corazón, no son realmente comunicación. Son como enviar mensajes de texto automatizados a alguien con quien supuestamente tienes una relación íntima. ¿Has caído en la rutina de recitar las mismas oraciones una y otra vez, sin pensar realmente en lo que estás diciendo? ¿Has notado que a veces terminas de orar y no recuerdas ni siquiera lo que acabas de decir? Este tipo de oración mecánica no establece una conexión genuina con lo divino. Sexto, la oración que ignora la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 se nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces oramos con una agenda tan rígida y específica que no dejamos espacio para que la voluntad divina se manifieste. Estamos tan enfocados en nuestra solución preferida que nos volvemos sordos a la dirección que Dios podría estar queriendo darnos. ¿Te has encontrado dictándole a Dios exactamente cómo y cuándo debe responder tus oraciones? ¿Te frustras cuando las cosas no suceden exactamente como las pediste? Esta rigidez puede ser un obstáculo para una comunicación auténtica. Séptimo, la oración desde una vida de continua desobediencia deliberada. En Proverbios 28:9 encontramos esta dura verdad: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Cuando elegimos conscientemente vivir en contradicción con los principios divinos que conocemos, mientras seguimos orando como si todo estuviera bien, creamos una disonancia espiritual. Es como desconectar un teléfono y luego quejarse de que las llamadas no entran. ¿Hay áreas en tu vida donde sabes claramente lo que es correcto, pero eliges consistentemente hacer lo contrario? Esa inconsistencia afecta directamente la efectividad de tus oraciones. Octavo, la oración que maltrata a otros. 1 Pedro 3:7 ofrece una perspectiva sorprendente cuando advierte a los maridos que traten a sus esposas con honor y comprensión, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este principio se extiende más allá del matrimonio. Cuando maltratamos a otros, cuando abusamos de nuestra posición o poder,
cuando causamos daño a quienes deberíamos proteger y amar, estamos obstruyendo nuestro canal de comunicación con Dios. ¿Cómo tratas a las personas en tu vida cotidiana? ¿Hay alguien que estés lastimando con tus palabras, acciones o actitudes mientras sigues manteniendo una vida de oración activa? Esta contradicción puede explicar por qué sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas. Ahora, volvamos a la historia de Roberto. Después de mucha reflexión y consejo espiritual, descubrió cuál era su problema fundamental. Estaba utilizando la oración como una forma de mantener su imagen pública, no como un medio genuino de comunicación con Dios. Su oración era hipócrita, diseñada para impresionar a otros creyentes con su espiritualidad mientras que en su vida privada mantenía comportamientos y actitudes contradictorios. Cuando Roberto finalmente se enfrentó a esta verdad incómoda, experimentó una transformación profunda. Dejó de lado las oraciones elaboradas y comenzó a hablar con Dios de manera simple y sincera. Confesó su hipocresía y comenzó un proceso de alineación entre sus palabras y sus acciones. Y fue entonces cuando, por primera vez en décadas, sintió que sus oraciones cruzaban el techo y llegaban al cielo. Quizás te preguntas, ¿significa esto que debo ser perfecto para que Dios escuche mis oraciones? Absolutamente no. Si ese fuera el caso, nadie podría comunicarse con lo divino. Se trata más bien de honestidad, sinceridad y disposición al cambio. De hecho, una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es precisamente reconocer nuestra imperfección y pedir ayuda para cambiar. En el Salmo 51 horas y 10 minutos, David clama, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». La diferencia crucial está entre orar mientras te aferras a patrones que sabes que necesitan cambiar, y orar con un corazón verdaderamente abierto a la transformación, aunque el proceso sea difícil o doloroso. Permíteme compartir contigo 7 claves prácticas para transformar tu vida de oración, evitando las trampas que hemos descubierto. Primera clave, comienza con honestidad radical. Antes de orar, tómate un momento para conectar con lo que realmente está en tu corazón. Si estás enojado, admítelo. Si tienes dudas, reconócelas. Si te sientes distante de Dios, no pretendas lo contrario. En el Salmo 62, 8 se nos anima, derramad delante de él vuestro corazón. Dios valora la honestidad por encima de la piedad fingida. Segunda clave, practica la escucha en la oración. La verdadera comunicación es bidireccional. Después de hablar, permanece en silencio y crea espacio para recibir. Esto puede ser incómodo al principio, especialmente si estás acostumbrado a llenar cada momento con palabras, pero es esencial para desarrollar una comunicación auténtica con lo divino. Tercera clave, alinea tus acciones con tus oraciones. Si estás orando por paciencia pero no estás haciendo ningún esfuerzo por ser más paciente en situaciones difíciles, hay una desconexión. Si pides sabiduría pero ignoras los consejos sabios que ya has recibido, existe una contradicción. Cuando comienzas a actuar en concordancia con lo que oras, abres canales de comunicación que antes estaban bloqueados. Cuarta clave, purifica tus motivaciones. Antes de presentar tus peticiones, pregúntate honestamente, ¿por qué estoy pidiendo esto? ¿Es para mi crecimiento espiritual y el bien de otros, o simplemente para mi comodidad y satisfacción personal? Santiago 4:3 nos recuerda que nuestras motivaciones importan profundamente en la oración. Quinta clave, practica el perdón como disciplina espiritual. Haz un inventario regular de tu corazón para identificar resentimientos y heridas que podrías estar albergando. El perdón no siempre es un sentimiento espontáneo, a menudo es una decisión consciente que debemos tomar repetidamente hasta que nuestro corazón se alinee con esa decisión. Sexta clave, cultiva la expectativa y la fe. La oración sin expectativa es como plantar una semilla y nunca esperar que crezca. Comienza a cultivar una actitud de esperanza y confianza en que tus oraciones son escuchadas, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o no vienen en la forma que esperabas. Séptima clave, busca la voluntad divina por encima de tus deseos. Jesús modeló esto perfectamente cuando oró en el jardín de Getsemaní, no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26 horas y 39 minutos, esta actitud de rendición abre canales de comunicación que el enfoque centrado en mi voluntad mantiene cerrados. Ahora,
permíteme compartir contigo una revelación que cambió completamente mi propia vida de oración. Durante años, yo también experimenté lo que parecía ser silencio divino. Oraba fervientemente, seguía todas las fórmulas correctas, pero sentía que mis palabras se disipaban en el aire. Hasta que un día, durante un periodo de profunda reflexión, me di cuenta de algo fundamental: estaba tratando la oración como una transacción, no como una relación. Veía la oración principalmente como un medio para obtener cosas de Dios, bendiciones, protección, respuestas, soluciones. Y cuando esas cosas no venían como yo esperaba, concluía que mis oraciones no estaban siendo escuchadas. Lo que no entendía era que la oración es primordialmente un medio para profundizar mi relación con Dios, no simplemente para adquirir beneficios de Él. Esta comprensión cambió todo. Comencé a aproximarme a la oración como quien se acerca a una conversación con un amigo íntimo, no como quien presenta una lista de demandas a un funcionario. Empecé a valorar la presencia divina por encima de las respuestas específicas a mis peticiones. Y fue entonces cuando, paradójicamente, comencé a experimentar una nueva efectividad en mi vida de oración. ¿Sabes por qué? Porque finalmente estaba orando desde un lugar de conexión auténtica, no de manipulación espiritual. Estaba buscando la presencia de Dios más que sus regalos, la relación más que los resultados. Esta es quizás la lección más importante sobre la oración que podemos aprender. Dios está más interesado en comunicarse contigo que en simplemente responder a tus peticiones. Él desea una relación, no un monólogo de necesidades y deseos. Piensa en las relaciones humanas. Si solo hablaras con tu pareja, amigo o familiar cuando necesitas algo de ellos, y nunca mostraras interés en su vida, pensamientos o sentimientos, ¿cómo calificarías esa relación? Probablemente como superficial e interesada. Sin embargo, muchas veces nos acercamos a Dios exactamente de esa manera. Permíteme compartir contigo un ejercicio transformador que ha ayudado a muchas personas a renovar su vida de oración. Durante una semana, intenta orar sin pedir absolutamente nada para ti mismo. En lugar de eso, enfócate en expresar gratitud por bendiciones específicas en tu vida. Adorar a Dios por quien Él es, no solo por lo que hace. Interceder sinceramente por las necesidades de otros. Escuchar en silencio, creando espacio para la dirección divina. Confesar áreas donde necesitas crecimiento y transformación. Este simple ejercicio puede revolucionar tu comprensión de la oración y abrir canales de comunicación que quizás han estado bloqueados durante años. Recuerda, la oración que Dios siempre escucha es aquella que viene de un corazón sincero, humilde y dispuesto al cambio. Como dice el Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué significa tener un corazón contrito? Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos guía y ayuda divina, que estamos dispuestos a cambiar y crecer. Es acercarnos a Dios no desde la arrogancia espiritual sino desde la humildad auténtica. Una de las oraciones más poderosas que puedes hacer hoy mismo es simplemente: Dios, enséñame a orar. Muéstrame cómo comunicarme contigo de manera que fortalezca nuestra relación y me transforme desde adentro hacia afuera. Ahora, permíteme abordar algunas preguntas comunes sobre este tema. ¿Qué pasa si he estado orando de manera incorrecta durante años? ¿Significa que todas esas oraciones fueron en vano? Absolutamente no. Dios conoce tu corazón y tus intenciones, incluso cuando tu comprensión de la oración ha sido incompleta. Cada esfuerzo sincero por conectar con lo divino tiene valor. Lo importante es que ahora tienes la oportunidad de profundizar tu vida de oración con una nueva comprensión. ¿Debo seguir alguna fórmula específica para asegurarme de que mis oraciones sean escuchadas? Las fórmulas pueden ser útiles como guías, especialmente al principio, pero la verdadera comunicación trasciende las fórmulas. Imagina si solo pudieras hablar con tus seres queridos siguiendo un guión rígido. La intimidad genuina florece cuando nos sentimos libres para expresarnos auténticamente, y lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. ¿Qué hago si no siento nada cuando oro? ¿Significa que estoy haciendo algo mal? No necesariamente. La vida espiritual no siempre viene acompañada de emociones intensas. A veces, la comunicación más profunda ocurre en momentos de aparente sequedad.
La clave es la perseverancia y la fidelidad. Como en cualquier relación importante, habrá momentos de conexión emocional profunda y periodos donde la comunicación parece más funcional. Ambos tienen su valor y propósito. ¿Cuánto tiempo debo orar para ser efectivo? La duración de la oración es menos importante que la calidad de la conexión. Una breve oración sincera desde lo profundo del corazón puede ser más efectiva que horas de palabrería vacía. Jesús mismo advirtió contra confundir la cantidad de palabras con la efectividad de la oración, Mateo 6:7. Dicho esto, también hay valor en dedicar tiempos extendidos a la comunión con Dios, especialmente cuando enfrentamos decisiones importantes o crisis significativas. ¿Qué hago con las oraciones aparentemente no respondidas? Esta es quizás una de las preguntas más difíciles en la vida espiritual. Lo primero es reconocer que no ahora no es lo mismo que no. Algunas oraciones tienen tiempos de gestación espiritual más largos que otras. Segundo, a veces la respuesta viene de formas tan diferentes a lo que esperábamos que no la reconocemos como respuesta. Tercero, en algunas ocasiones, lo que pedimos no es realmente lo mejor para nosotros o para aquellos por quienes oramos, aunque desde nuestra perspectiva limitada creamos que sí lo es. La sabiduría espiritual madura nos enseña a confiar en que Dios ve un panorama más amplio que nosotros y que sus aparentes no pueden ser protección o dirección hacia algo mejor. Como dice Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Permíteme compartir una historia final que ilustra el poder transformador de cambiar nuestra aproximación a la oración. Ana era una mujer que había crecido en un entorno religioso tradicional. Durante décadas, había seguido fielmente todas las prácticas de oración que le habían enseñado. Rezaba a horarios fijos, usaba las palabras apropiadas, seguía todas las fórmulas correctas. Sin embargo, a sus 60 años, confesó con lágrimas que nunca había sentido una conexión real con Dios en toda su vida de oración. Un día, después de una crisis personal devastadora, Ana se encontró sola en su habitación, sin fuerzas ni siquiera para formular una oración correcta. En su desesperación, simplemente gritó, «¡Ayúdame! No puedo más». No hubo palabras elaboradas, no hubo estructura religiosa, solo un grito sincero de un corazón quebrantado. Y fue en ese momento, cuando todas sus defensas religiosas habían caído, cuando experimentó por primera vez en su vida una sensación tangible de presencia divina y consuelo. No vino como respuesta a sus décadas de oraciones formales, sino como respuesta a un momento de absoluta autenticidad y vulnerabilidad. Esta experiencia transformó completamente su comprensión de la oración. Comprendió que lo que Dios buscaba todo ese tiempo no era perfección en la forma, sino sinceridad en el fondo. No oraciones impresionantes, sino comunicación genuina. ¿Qué podemos aprender de Ana? Que a veces, el mayor obstáculo para que nuestras oraciones sean escuchadas es nuestra propia pretensión religiosa. Cuando dejamos caer las máscaras y nos presentamos ante Dios tal como somos, con nuestras dudas, miedos, fracasos y heridas, creamos el espacio para una comunicación auténtica que trasciende las fórmulas. A medida que concluimos este mensaje, quiero dejarte con una invitación y un desafío. Por una semana, intenta aproximarte a la oración de una manera completamente nueva. Olvida temporalmente todo lo que te han enseñado sobre cómo orar correctamente y concéntrate simplemente en ser completamente honesto con Dios. Habla con Él como hablarías con alguien en quien confías plenamente, sin filtros religiosos, sin pretensiones espirituales. Comparte tus pensamientos reales, tus luchas verdaderas, tus alegrías auténticas. Y después de hablar, quédate en silencio y escucha. Este experimento simple pero profundo podría ser el punto de inflexión en tu vida espiritual. Podría ser el momento en que descubras que la oración que Dios siempre escucha no es la más elocuente o la más estructurada, sino la más sincera. Recuerda las palabras del Salmo 145, 18, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Ese de verdad es la clave. No se trata de perfección religiosa sino de autenticidad del corazón. Te agradezco sinceramente por dedicar este tiempo a reflexionar sobre este tema tan fundamental. Si este mensaje ha resonado en tu corazón,
compártelo con alguien que podría estar luchando con su vida de oración en este momento. A veces, una nueva perspectiva es todo lo que necesitamos para experimentar un avance espiritual significativo. No olvides suscribirte a este canal para más reflexiones que nutran tu espíritu y te ayuden a profundizar en tu caminar espiritual. Deja tus comentarios compartiendo tus propias experiencias con la oración y cómo has superado los obstáculos en tu comunicación con Dios. Recuerda, la oración que Dios siempre escucha es aquella que viene de un corazón sincero, humilde y dispuesto a crecer. Que puedas experimentar una nueva dimensión de comunicación con lo divino a partir de hoy. Gracias por estar aquí. Que encuentres una conexión auténtica y transformadora en tu vida de oración.